Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Esperamos que esta mañana haya sido de vuestro agrado. Esta tarde empezaremos con el panel número 2, la vivienda colaborativa y los consumidores. La ponencia de este segundo panel lleva el título de Los consumidores en la vivienda colaborativa y va a cargo del doctor Pablo Amat Llombart, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Politécnica de Valencia. Adelante, doctora Amat, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias. Quería, en primer lugar, felicitar de forma efusiva a la organización de este Congreso Nacional por su magnífico hacer y esfuerzo para llevar a buen puerto la celebración de este evento. Agradecer asimismo a todas las instituciones participantes y colaboradoras, en especial a la Universitat Rovira i Virgili, a la Cátedra UNESCO de Vivienda de dicha universidad, así como al Ministerio de Ciencia e Innovación. Muy especialmente agradecer a la profesora Esther Muñiz y al profesor Sergio Nassarre por haber contado conmigo para participar en el Proyecto Nacional de Investigación sobre la materia que ahora culminamos, así como por invitarme a desarrollar la ponencia marco de este panel 2 que ya comienza. Bien, los principales puntos que me gustaría tratar, en primer lugar, una breve aproximación al modelo económico de la economía colaborativa, para pasar inmediatamente a una pincelada sobre los principales sectores en que se desarrolla este modelo, especialmente en la vivienda y el alojamiento. Después, indagar en las principales relaciones jurídico-contractuales de consumo que se desarrollan en los diferentes subsectores del marco de la vivienda colaborativa. Continuando con la protección del consumidor y su marco normativo. Y para finalizar con una serie de conclusiones y retos futuros. La economía colaborativa ha sido definida por diferentes instituciones, en particular por la Comisión Europea y por la CNMV a nivel de España. Ambas coinciden en destacar este modelo de negocio en el que generalmente participan particulares por un lado y plataformas digitales por otro, que coordinan el mercado y ponen en conexión a dichos prestadores de servicios con otros potenciales, miles de ellos, usuarios de los mismos. Todo ello a cambio de precio. El objeto principal de este modelo básicamente es la prestación de servicios, más que la transmisión de la propiedad de bienes. En cuanto a los sujetos participantes, en primer lugar tenemos a los proveedores, que principalmente suelen ser ciudadanos particulares, a los que últimamente recibe el nombre de prosumidores, por la conexión entre el concepto de proveedor y de consumidor, aunque ello no es óbice para que participen como proveedores de servicios profesionales o empresas tradicionales. Los consumidores y usuarios, que son principalmente los perceptores finales de esos bienes, normalmente particulares. Y las plataformas digitales, que son las empresas intermediarias que llevan a cabo toda la coordinación, la gestión de la oferta, la puesta en contacto de las partes, canalizan las transacciones y la contratación, e incluso llegan a poder ofrecer una serie de servicios telemáticos como plataforma segura de pagos y facturación, entre otras funciones, a cambio, por supuesto, de un beneficio. Los principales sectores donde se desarrolla este nuevo modelo, bueno, pues de todos es conocido, por ejemplo, el sector del transporte por carretera, plataformas como Uber o Cabify, en la que, bueno, pues particulares prestan un servicio de desplazamiento privado en vehículo a particulares a cambio de precio. Podemos encontrar en otros muy diversos servicios, ¿no?, que pueden canalizarse a través de estas plataformas. Asesoramiento, servicios de consulta a abogados u otros profesionales, gestión de empleo doméstico, cuidado de mayores, hasta incluso paseo de mascotas o ventas entre particulares. De todos son conocidas las plataformas como Wallapop o Vinted, entre otras. E incluso la venta directa de productos alimenticios o agroalimentarios entre agricultores y consumidores a través de los sistemas denominados colmenas y un largo etcétera. También el sector financiero, sobre todo a partir de la crisis económica del año 2008, se han abierto camino determinados sistemas de colaboración o de participación en la financiación de empresas o también de consumidores. Sobre todo, es conocido el sistema de crowdfunding, que nos viene del mundo anglosajón,
pero que ya ha tenido una regulación especial en España en el año 2015, como veremos. La financiación colectiva o en masa, gestionada por plataformas digitales, bien puede consistir en la financiación de un proyecto de consumo, si bien no es lo más habitual. Proyecto de consumo que podría consistir también en la construcción de un inmueble residencial para uso privado. En este caso, más bien, se financiaría este proyecto a través de la submodalidad de crowdlending, es decir, el préstamo personal entre promotor e inversor a cambio de un interés pactado. Pasando al ámbito inmobiliario de la vivienda, desde luego podemos coincidir en que el fenómeno ha experimentado una expansión notable en los últimos tiempos, sobre todo en determinados subsectores destinados al uso vacacional o recreativo de alojamientos más o menos infrautilizados y ya estén situados en el medio urbano o en el medio rural. Nos estamos refiriendo sobre todo a las viviendas de uso turístico o a la figura del hotel en condominio o condo-hotel, así como en el sector de la vivienda residencial, el subsector del cohousing o covivienda del que ya se nos ha hablado esta mañana. Una de las cuestiones clave en esta materia, que es la que nos va a ocupar seguidamente, es la determinación de la posición jurídica de las personas que participan en dichas transacciones en un mercado digital u online, gestionados por plataformas. Y sobre todo el alcance de la protección legal en calidad de consumidores de viviendas de tipo colaborativo. La indagación debe profundizar en la detección de allí donde existan relaciones jurídicas de consumo, porque evidentemente la consecuencia práctica directa será la aplicabilidad de la normativa especial tutelar de consumidores y usuarios. El punto de partida sigue siendo el artículo 51 de nuestra Constitución, que dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de consumidores y usuarios, protegiendo la seguridad, salud y sus legítimos intereses económicos. En desarrollo de este precepto constitucional, pues ya ha habido varias leyes en la materia. La actualmente en vigor es el texto refundido de la Ley General de Consumidores para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007. No hay que olvidar que, y nos parece razonable tener siempre en consideración, que el principio de igualdad de trato a todos los consumidores reclama que su específica protección se rija en todo el Estado por parámetros semejantes. Con ello se evitaría, por un lado, diferentes niveles de protección y, por otro, se evitarían agravios comparativos. Además de esta legislación estatal general, se va abriendo paso muy poquito a poco, menos de lo que, por lo menos en mi humilde opinión, me gustaría, una cierta legislación especial para regular algunos de los fenómenos que se manifiestan en la economía colaborativa y en concreto en el sector inmobiliario. Por ejemplo, nos referimos a la legislación estatal de carácter sectorial. Esta legislación debería regular estos sectores pertenecientes a la economía colaborativa y con una específica remisión al marco protector común de consumidores y usuarios, sin perjuicio de la existencia de algunas normas específicas, insisto, que se ajusten a las necesidades propias de cada uno de los servicios a prestar. Por ejemplo, en España sucede así exactamente con la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de financiación empresarial. Como ya dije, contempla, además de otras cuestiones, una regulación profusa y completa de la figura del crowdfunding financiero. Permítame que ponga la atención en el artículo 85 de esta ley, que expresamente dispone que la actividad desarrollada por las plataformas de financiación participativa y las relaciones de promotores e inversores estarán sujetas a la normativa sobre protección de consumidores y usuarios, así como a las especialidades previstas en este capítulo. A esto me refería yo, es decir, una ley especial que regula un ámbito de la economía colaborativa en el que puede tener incidencia en el sector inmobiliario, más bien empresarial que de consumo, pero bueno, no lo prohíbe, y en el que está prevista específicamente la remisión a la normativa
de consumo. Otra cosa es si la normativa prevista en el Real Decreto 1/2007 es completa o suficiente, como ya veremos en las conclusiones. En suma, siempre que podamos detectar una relación jurídico-contractual generada entre un consumidor y usuario, por una parte, y un empresario, por otra, que cumplan los requisitos del artículo 2 y 3 de la Ley de Consumidores, nos encontraremos ante una relación de consumo especial y tendrá plena aplicabilidad a la misma el Estatuto del Consumidor y su defensa. Llegamos a la cuestión de la protección legal del consumidor y marco jurídico aplicable, o marcos, quizá en plural, ¿no? Como veremos. Bien, es relevante destacar el papel primordial que tiene y que debe tener, debe seguir teniendo la normativa administrativa. Por una parte, un adecuado sometimiento a la reglamentación administrativa de las actividades económicas proporciona a los consumidores una garantía importante, una garantía previa, de que los servicios y bienes que van a disfrutar pues cuentan con unos mínimos de calidad que garantizan parámetros de seguridad, de higiene, de salud, así como en materia de intereses económicos. Por otra parte, la normativa administrativa debe seguir profundizando en promover los requisitos para el acceso y ejercicio de la actividad, no solo de las empresas tradicionales, sino también de estas nuevas formas empresariales o de negocio virtuales o gestionadas a través de plataformas digitales. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a todos los sistemas de licencias, de autorizaciones previas o la inscripción en un registro público del titular de la actividad. Como no, también el régimen de supervisión, inspección, control y sanción eventual de la actividad económica debe estar al pie del cañón en esta materia. Por ejemplo, conformando verdaderos y auténticos sistemas de infracciones y sanciones específicos. En suma, tanto las plataformas digitales como los titulares de inmuebles, especialmente los profesionales, pero también los particulares, deben ajustar su actividad a la reglamentación administrativa en estos momentos bastante dispersa y muy disgregada por comunidades autónomas vinculadas a la erradicación del inmueble que se va a explotar. Puedo traer como ejemplo la Ley 15/2018 de la Comunidad Valenciana de Turismo, Ocio y Hospitalidad, bastante reciente, que por primera vez contempla estas nuevas fórmulas de explotar alojamientos vinculados al uso turístico, por otra parte, muy notable en la Comunidad Valenciana, a la que pertenezco. Por ejemplo, así permítame citar el artículo 62, que dispone que los servicios prestados por los particulares a personas usuarias de servicios turísticos deberán cumplir con las normas aplicables a la prestación de que se trate. Entre esos requisitos se citan, por ejemplo, que esos alojamientos, insisto, ofrecidos por particulares, deben estar inscritos en un registro de turismo de la Comunidad Valenciana. A nivel municipal, las viviendas de uso turístico deben contar con un informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso. En fin, estos titulares deberán comunicar a la administración correspondiente una declaración responsable de inicio de actividad. Por tanto, la ley valenciana se ha puesto muy seria en este sentido e incluso el artículo 54 considera oferta ilegal o actividad clandestina aquella que no cumpla con estos requisitos administrativos, pudiéndose en su caso incoar el oportuno expediente sancionador. Merece destacar que en este propio artículo se dice que de forma especial los poderes públicos van a controlar las actuaciones de ese tipo, es decir, la oferta ilegal o clandestina, que lleven a cabo sobre todo las empresas vinculadas a nuevas tecnologías. Expresamente se dice en la ley. Por otra parte, por supuesto, el párrafo segundo del artículo 62 expresamente exige a las plataformas digitales de alojamiento que cumplan con sus obligaciones legales, en tanto que se consideran empresas de servicios turísticos. Como conclusión preliminar, el cumplimiento de estas exigencias de naturaleza administrativa no solo garantizará un mínimo de calidad y seguridad a los servicios de alojamiento,
sino que en el ámbito de la formación, de la voluntad contractual, van a facilitar que el consumidor preste su consentimiento debidamente informado. En cuanto a la normativa de consumo, pues las consecuencias prácticas de encontrarnos ante relaciones especiales de consumo consisten en la entrada en juego de las disposiciones de la ley, del Real Decreto Legislativo 1/2007. Así, a estas relaciones se aplica en bloque el Estatuto Jurídico del Consumidor. Es decir, todos los derechos básicos previstos en los artículos 8 a 21 de la ley tendrán plena aplicabilidad. También se aplican las disposiciones especiales en materia de contratos. Estos contratos, siendo contratos de consumo, deberán conformarse en cuanto a sus elementos, cumpliendo la normativa especial. En particular, con escrupuloso cumplimiento a todas las obligaciones de información previa, precisa, exacta y accesible de que tenga que disponer el consumidor antes de celebrar el contrato. En tercer lugar, también se aplican los mecanismos de legalidad, de validez de las condiciones generales de la contratación. Es decir, la remisión expresa a la Ley 7/98 sobre condiciones generales de contratación implica que a todo clausulado de estos contratos estas cláusulas deberán poder someterse al control de inclusión o incorporación, así como al control de transparencia. Además, por supuesto, deberá prevenirse el uso de cláusulas abusivas en los condicionados generales no negociados automáticamente directamente entre consumidores, sino que estando ante figuras, contratos de adhesión son, digamos, impuestos a los consumidores por parte de las empresas. En ese sentido, la figura de la posible nulidad de las cláusulas abusivas tiene una gran relevancia en este ámbito. También la aplicación del régimen especial de responsabilidad civil por servicios defectuosos, así como las garantías especiales en materia de procedimiento judicial. No olvidemos que la ley regula una serie de acciones específicas: acción de cesación, nulidad, incumplimiento de obligaciones, resolución, restitución de cantidades indebidamente percibidas, etcétera, incluida la indemnización de daños y perjuicios. Y, en fin, la eventual aplicabilidad de sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. En este caso, por ejemplo, el arbitraje, el sistema arbitral de consumo. Tratándose de prestación de servicios que muchas veces van a incurrir en una contratación electrónica, además de que las plataformas digitales son en sí mismas empresas prestadoras de servicios de la sociedad de la información, la Ley 34/2002 resulta igualmente plenamente aplicable. No solo en cuanto a las obligaciones previas a la contratación, insisto, artículo 27 de la ley, facilitar esa información clara, comprensible, inequívoca sobre los extremos del contrato, sino como la obligación posterior a la celebración del contrato, confirmación de recepción de aceptación mediante acuse de recibo por correo electrónico en las 24 horas, aunque normalmente esta confirmación suele ser inmediata, ¿no? o muy rápida. Sin olvidar tampoco la ventaja que para el consumidor supone la presunción legal de que el lugar de celebración de estos contratos electrónicos tiene lugar en su residencia habitual. Llegamos a la última diapositiva, una serie de conclusiones y retos futuros pendientes. En relación con el régimen jurídico de la vivienda colaborativa, hay que concluir que nos encontramos en España con una falta evidente de regulación legal, homogénea, completa, sino que más bien adolece de ser fragmentaria, anárquica, dispersa y pobre. Dejando a salvo alguna especialidad, como ya cité, la Ley 5/2015 en materia de crowdfunding, el resto de figuras como el cohousing, el condotel o las viviendas turísticas no disponen hasta la fecha de una regulación relevante que se ajuste a las necesidades de los sujetos implicados y a los sistemas telemáticos de promoción, producción, difusión y contratación de los servicios.
Bien, a la vista del panorama, quizá podría pensarse que la aplicación al fenómeno de las normas ya vigentes, por ejemplo, de derecho privado, el derecho civil de obligaciones y contratos, legislación arrendaticia urbana, legislación mercantil, normativa de consumo, etcétera, o de derecho público, las ya comentadas, reglamentación de acceso a la actividad, control, inspección, sanción, etcétera, fueran suficientes para dar respuesta a las necesidades regulatorias de la vivienda colaborativa. Nos parece que no. Considero que existen diversos factores que quizá aconsejen un decidido impulso por parte del legislador para regular de manera específica estas instituciones a nivel estatal. Entre esos factores, por lo menos citar 3. La inseguridad jurídica que se genera para operadores, pero sobre todo para prestadores de servicios y usuarios de inmuebles que sean consumidores. En segundo lugar, una eventual posible competencia desleal y agravio comparativo respecto de empresas tradicionales en el sector que sí se sujetan a controles administrativos claros, a una fiscalidad evidente, que cumplen la normativa sobre condiciones generales y de tutela de los consumidores. Y en tercer lugar, la novedad que supone el evidente uso de tecnologías y su profusión y progreso continuo a los que la normativa se debe adaptar. En ese sentido, quizá podría pensarse, por un lado, o bien en la aprobación, como he dicho, de leyes especiales para cada modalidad de vivienda colaborativa, o incluso, siendo más ambiciosos, aprobar una ley de orientación marco sobre economía colaborativa, la cual, por un lado, en una parte general, contemple aspectos comunes a las figuras, intervención de la tecnología digital, regulación de mercados online, definición de sujetos, de empresas, derechos y obligaciones generales de las partes, pero, por otro lado, regulara específicamente cada una de las instituciones, por ejemplo, en cuanto a su definición, sus elementos característicos, así como los derechos y obligaciones también específicos de las partes. Y en relación con la protección del consumidor y usuario, algunos desafíos me parecen que siguen pendientes. Primero, debe apostarse por una normativa mucho más transparente que la actualidad. Es decir, hay que evitar que el uso masivo de estas tecnologías y plataformas digitales lleguen a desdibujar completamente a las partes contratantes, generando indefensión para la parte más débil, esto es, para el consumidor. En materia de vivienda colaborativa, parece indudable que todo consumidor usuario tiene perfecto derecho a conocer si quien le está prestando el servicio de alojamiento es un profesional, un empresario o bien es otro consumidor, porque coincidirán conmigo que las consecuencias en uno u otro caso son bien diferentes, o aplicación del derecho fuerte de protección del consumo o bien las normas generales de derecho civil. Otro desafío relacionado con el anterior se refiere a la determinación o la concreción de en qué momento está actuando un prestador de servicios en calidad de profesional o no. Es decir, falta todavía concretar unos parámetros, unos criterios bien seguros y definidos para determinar la posición del prestador de servicios en calidad de profesional o de empresario. Entre esos criterios podrían tenerse en cuenta, por supuesto, el análisis caso por caso, tener en cuenta el volumen de actividad, la habitualidad en la prestación de la actividad, el volumen, la cantidad de ingresos que percibe el titular del alojamiento por esta actividad en comparación con el resto de ingresos, etc. Disculpe, doctor Amat, le queda un minuto. Intentaré no sobrepararlo. Gracias. En tercer lugar, sería necesario articular también un régimen específico de responsabilidad civil que proteja de manera relevante a los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a los consumidores. Y finalmente, también garantizar al usuario, como ya se ha dicho anteriormente, un mínimo de calidad y seguridad en las prestaciones y servicios referidos. Para lograr tales fines, quizá sería bueno apostar por una modificación y actualización de la Ley de Consumidores estatal. Las propuestas que he planteado tendrían cabida en una reforma del libro segundo de la ley, contratos y garantías, el libro tercero, servicios defectuosos, o incluso añadiendo un libro quinto, ya se hizo con el libro cuarto, un libro quinto específico con las especialidades, como he dicho, de la vivienda colaborativa en materia de consumo. Una última reflexión para concluir. La tecnología nos ha traído una nueva forma de comunicarnos, de relacionarnos, de hacer negocios, de contratar. Nadie duda de sus ventajas y facilidades. Por ello, debe seguir apoyándose su desarrollo en el ámbito de la producción y suministro de bienes y servicios, incluida, por supuesto, la vivienda. Pero ese desarrollo tecnológico fulgurante debe ser adecuadamente canalizado y regulado,
no puede derivar de ello una merma de los intereses generales con riesgo para los ciudadanos y tampoco puede conllevar la disminución de derechos y mayor desprotección de los consumidores en el nuevo modelo de economía colaborativa. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, doctor Amat. Y bueno, disculpa, daría para horas y horas de charla, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el tiempo limitado y me toca pues avisar un poco cuando lo vamos agotando para ir cerrando la ponencia.